Buenas tardes, ¿cómo van todos? Vamos a ver si se conecta un par de gente y hablamos de un tema bien chévere hoy. Quería preguntarles si habían, o a los que vieron el live de ayer del ascendente, qué les pareció, si tienen alguna duda, si quieren que profundicemos un poquito más en ese tema. Eh, Bienvenidos, pregúntenme lo que sea. Para contextualizarlos, ayer hablamos un poquito de lo que es el ascendente en la carta natal. Todos conocemos nuestro signo solar, que es pues básicamente en el momento en el que nacimos, por donde estaba pasando el sol en el ciclo anual de la Tierra. Pero el ascendente es la constelación eh, que aparece en el horizonte al momento de nuestro nacimiento. Entonces, por eso es muy, muy importante conocerlo, porque de alguna manera es como nos da muchas características de nuestra personalidad y de cómo enfrentamos el mundo y de cómo nos perciben los otros, pero también digamos sí, como del escenario o del camino que nos propone la vida. Entonces por eso es muy importante conocerlo, porque eso de alguna manera va a marcar muchas pautas de experiencias que vamos a tener a lo largo de la vida. Entonces, si quieren preguntar, bueno, me cuentan. Pero este live también quería hacerlo porque últimamente también me han preguntado muchas personas eh, pues digamos que finalmente para qué sirve la astrología, que si es más a predecir el futuro y demás, o es como más una guía de conocimiento. Entonces, chévere hablar un poquito de ese tema. Eh, y pues básicamente sí, la astrología tiene distintos enfoques y varios tipos de lectura. ¿Sí? Mm, me, me pregunta María Luz Divia Ramírez y Sasa, espero que sí hoy tenga suerte. No sé a qué te refieres, pero bueno, muchos saludos. Eh, digamos que la astrología antiguamente era una ciencia predictiva. ¿Por qué razón? Porque era como el reloj cósmico de antes. Nosotros ahora tenemos celular, tenemos hora en el computador, tenemos calendario, entonces sabemos cuándo tenemos que ir a trabajar, cuándo tenemos una reunión, cuándo nos vamos a ir de vacaciones, cuándo toca pagar la declaración de renta, en fin. Tenemos un sistema que nos permite programar cosas a futuro, ¿sí? Pues antiguamente eso o la herramienta tecnológica que utilizaban era la astrología, porque leía, digamos que eh, eh, la naturaleza, leía las señales de naturaleza básicamente, y con eso ellos sabían cuándo podían hacer cosas, ¿sí? Cuándo podían sembrar, cuándo podían ir a cazar, cuándo iba a llegar el verano, cuándo iba a llegar el invierno, y eso le marcaba básicamente unas pautas naturales para actuar de la mejor manera y en el momento oportuno. ¿Para qué? Pues para, en últimas, para sobrevivir, para preservar la vida, ¿sí? Porque finalmente la vida se trata pues de preservarla, ¿sí? De no morirse en el infierno, que antiguamente, pues el infierno o el invierno, donde antiguamente la gente se moría era el invierno, donde no había luz, donde no había comida, donde todo escaseaba, ¿sí? Entonces digamos que la astrología o el estudio de los cielos y de los ciclos de la naturaleza, pues básicamente era prever cuándo hacer cosas y cómo hacerlas para prever los tiempos de escasez. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues sí tiene que ver con es una herramienta predictiva. Pero, ¿por qué una herramienta predictiva también? Porque se basa en el estudio del mapa natal de una persona o del mapa de vida de una persona. Y así como nosotros venimos con una predeterminación genética, ¿sí? Pues la gente le tiene miedo a que tenga también una predeterminación de su camino de vida, pero pues de alguna manera es así, porque la persona por alguna razón tiene que vivir ciertas experiencias para evolucionar, para cambiar, para madurar, en fin, para generar un aprendizaje. Entonces, la analogía que les hacía con la predeterminación genética, pues nosotros nacemos predeterminados por una información genética que viene de nuestro linaje familiar, ¿sí? Entonces podemos nacer con la nariz del bisabuelo, con la altura de la abuela, eh,
inteligentes como el papá, otros artísticos como la mamá, y pues de alguna manera eso nos va a marcar como que ciertas armas y ciertas herramientas con las que tenemos para enfrentar la vida, para bien o para mal, ¿sí? Y digamos un poco que nuestra labor ahí es darnos cuenta para qué somos buenos y sacar el máximo provecho para sacar el máximo provecho a la vida. Pues eso es lo que uno puede hacer mediante una carta natal. Uno viene configurado con ciertas cosas por su linaje familiar y también por su entorno, por su país, eh, por las experiencias en general. Y es uno, al ver la carta natal, que les va a pasar una, para que entiendan qué es. Esto es una carta natal, ¿sí? Entonces, en ese mapita que es como una radiografía de la persona, pues esa radiografía nos cuenta una historia de cómo es la persona, de cómo es el camino al que se va a enfrentar, de qué cosas le pueden estar pasando en su camino, qué experiencias, por qué le pasan ciertas cosas, ¿sí? Y entonces es predictivo, ¿en qué sentido? En que este mapita es un mapa de probabilidades. En la física cuántica actualmente se llama como el campo unificado de probabilidades, donde todo está latente y de repente algo se materializa, se manifiesta, ¿sí? Se vuelve real. Eso es lo mismo, esto es un mapa de probabilidades con el que nace la persona, que es como la información genética. Todo. En nuestros genes tenemos la capacidad de transmitirle, digamos, a nuestros hijos si van a ser altos, bajitos, con los ojos verdes, azules y demás, y en el momento en que, digamos, que se materializa la unión de la información de la mujer y del hombre, pues, ¡pum!, ahí queda una realidad establecida. Pues esto es lo mismo. Y esta mapita de posibilidades se va, digamos que, materializando en momentos dados de la vida, por los ciclos planetarios. Eso se llaman los tránsitos en astrología. Entonces, dependiendo de la información natal de una persona, en ciertos momentos, en ese gran reloj cósmico que es la carta natal, pues uno puede determinar qué cosas se le pueden activar, cuáles de esas probabilidades de su vida se le pueden activar. Entonces, en ese sentido, por eso es predictivo, ¿sí? Pero más que predictivo, es previsivo. Es tan sencillo como cuando uno se va a ir a la finca, si tiene finca o lo invitaron a una finca o lo que sea, y pues de repente prende las noticias y le dicen, no, hay un derrumbe en la vía de Bogotá a Los Llanos, y pues el tráfico va a estar parado hasta la mañana siguiente, pero hay un desvío que puede coger, pero se demora 3 días en llegar. Entonces, pues si uno le dicen eso, pues uno prevé. Ahí quisieron pues predecir digamos que un posible acontecimiento, ¿sí? Y uno prevé y uno dice, bueno, de acuerdo a esto, que estoy conociendo esta información, pues decido si arranco, si sigo mi paseo, si me quedo y lo pospongo, me voy el fin de semana siguiente, o si me arriesgo a meterme por la otra vía, a pesar de que me demore más. Entonces, en fin, esa información que nos da la carta precisamente es para eso, para prever cosas y para hacer los momentos, para saber cuándo se pueden hacer cosas o cuándo hay más probabilidades de hacer cosas y cuándo hay más probabilidades de no hacer otras cosas. Y en ese sentido, pues nos organiza la vida, es yo siempre lo digo, es como tener un Waze en la vida. Nos dice por dónde va, por dónde es mejor ir, qué nos podemos encontrar, en fin. Y una técnica muy concreta y muy chévere es la revolución solar, ¿sí? ¿Qué es la revolución solar? La revolución solar es una lectura que nos cuenta, digamos, que en qué va a estar centrado un año de la persona, desde cumpleaños hasta cumpleaños. Entonces, supongamos desde hoy 28 de septiembre de 2018 al 28 de septiembre del 2019. Toma como referencia tiempo un año y nos cuenta, de acuerdo a su mapa natal, qué cosas o qué probabilidades
experiencias y de experiencias que tiene esa persona se le pueden activar en ese año, ¿sí? Entonces, además de que nos muestra la tónica del año, nos puede llegar a mostrar en términos de probabilidades qué cosas le pueden pasar, qué cosas le pueden pasar. Si su vida va a estar centrada más en temas de trabajo, eh, a nivel profesional, de que puede tener un cambio de trabajo, que puede tener un ascenso, o a nivel de relaciones que puede estar terminando una relación o comenzando otra. Y entonces, para que me entiendan, no es que determine, ¿sí? Pero sí le muestra a uno, en términos de probabilidades, cosas que pueden llegar a materializarse en ese año de vida. Entonces, eso es lo que quería aclarar un poquito para los que no conocen mucho del tema, no se asusten. La astrología y digamos una de la responsabilidad ética de un astrólogo es pues manejar la información de la mejor manera posible, ¿sí? Y, y digamos que sí, manejar la información para que la persona con a la cual quien nos está consultando, darle unas herramientas para que potencie lo que es, ¿sí? Y para que le saque provecho a su vida independientemente de las circunstancias, si son muy favorables o si hay veces no lo son tanto y son un poquito más adversas, pero precisamente esto es como ese mapita, ese análisis de ese mapa o ese GPS que tenemos a disposición con la astrología y con la carta natal para saber si vamos por donde vamos, para saber si cogemos por el camino o si estamos cogiendo por el camino que es o si lo que creemos que está pasando como intuitivamente, porque nosotros tenemos que oír un poquito la intuición y uno a veces sabe que hay cosas como que algo no le suena, algo cree que puede estar pasando, demás, pues la lectura de la carta natal le puede confirmar esas intuiciones que uno tiene, ¿sí? En últimas lo que hace es hacerlo, volver a confiar en usted. Entonces eso es lo que les quería contar. María Luz Díaz me pone, ayer no me leíste, pero quiero saber mi ascendente. Ahorita no te lo puedo sacar, esto tengo que mirar, mejor dicho, me toca meterme en el programa y hacerlo, pero lo que le preguntaba ayer, lo que le respondí ayer a una persona que me, respondí, que me preguntó, el ascendente, yo te puedo decir tu ascendente, pero si no sabes qué significa, si no sabes qué aplica para tu vida, si no sabes qué significa para ti puntualmente, no te va a decir nada, ¿sí? Para que me entiendas, digamos, un ejemplo incluso un poquito cercano. Si a mí me dicen que yo soy el perro en el calendario chino, pues no tengo ni idea qué es eso, ¿me entiendes? Y pues uno puede meterse, digamos que una página y leer si entonces el perro es el animal que yo no sé qué, entonces tiene estas cualidades y demás, pero está contando una generalidad, no está diciendo algo específico de tu vida, para tu vida, y que puede contarnos precisamente tendencias y experiencias eh, directamente relacionadas contigo como persona y no con las personas que nacieron en fechas y en horas similares a la tuya. Entonces, para eso es la carta natal, precisamente, para saber qué es un ascendente en tu vida, para saber qué es el signo solar en tu vida, pero no solo eso, para saber los otros personajes de tu psique, que son los planetas o dioses, como antiguamente se llamaban, qué están haciendo, qué están interpretando en la obra de teatro o en la película de tu vida. ¿Okay? Por eso es muy importante saber eso. Por eso también la gente dice que la astrología tenaz, porque entonces determina el destino y demás, pues ya he dejado por sentado que nuestro destino de alguna manera está determinado o predeterminado por la información genética que tenemos, punto. Pero al contrario, porque si uno conoce esos personajes de su psique, o esos dioses antiguos de la mitología, Venus que es el amor, Marte que es la impulsividad o la guerra, Júpiter que es el optimismo y la expansión, Saturno que es el miedo a las limitaciones, pues si uno los conoce, está conociendo esos personajes del inconsciente que lo manejan a uno, que lo hacen volverse agresivo en ciertas circunstancias, que lo hacen volverse temeroso en ciertas otras circunstancias, y pues si uno los conoce, pues ya lo que está haciendo precisamente es no dejarse dominar por ellos. Por lo tanto, no dejarse dominar por el destino que ellos le tienen preparado a uno. ¿Ok? Por eso es muy importante conocer, entender y apropiarse de esos personajes de la película de su vida, que son los personajes de su psique.
o de su cabeza, que son los que lo hacen hacer cosas, y muchas veces uno tiene la voluntad de manejarlos. Entonces eso es muy importante que lo entiendan. El que conoce su carta natal, en últimas, está empezando, está dando el primer paso para manejar su vida, para volverse el director de esos personajes de su cabeza, ¿sí? Y digamos que ponerlos a su favor, ¿ok? Milena Cardona, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mónica me hace un dedito así, muchas gracias, que estén bien. Y nada, recuerden que siempre me pueden escribir si tienen alguna duda de lo que les conté, si quieren saber un poquito más a fondo qué es una carta natal, se pueden meter a mi página y ahí lo explico muy chévere, muy claramente. Es el primer artículo, la primera entrada de la parte del blog de mi página, eh, que se llama Bienvenidos a la verdadera astrología. Ahí lo cuento cortico, práctico, muy chévere para que la gente lo entienda, para qué es realmente la astrología y que no es lo que nos está pintado en la revista Carrusel, Cromos y demás, ¿sí? Es básicamente la ciencia, de donde provienen todas las ciencias, ¿ok? Química, física, psicología, psicoanálisis, psiquiatría, eh, porque finalmente es la ciencia espiritual que estudia el orden del universo y en cierta medida entonces cómo ese orden del universo está reflejado fractalmente en su vida puntual. Entonces los invito nuevamente a mi página astrologiasebastianaguirre.com para que lean ese artículo. Si quieren conocer más de los signos y sus plantas, también hay mucha información. Y si quieren saber un poquito más de otras técnicas o de ya saber, profundizar un poquito más para qué sirve la carta natal, si tienen algún interés, si tienen alguna duda, me cuentan, o para qué sirve una revolución solar, me pueden escribir y les cuento. Pero en últimas, la carta natal se puede hacer cuando uno quiera, ¿sí? Y sirve mucho en momentos cuando uno tiene ciertas incertidumbres, ciertas preguntas, o ciertas incertidumbres frente a la vida, que digamos como que no sabe por dónde coger, que le están pasando ciertos cambios, ¿sí? Eso son momentos cruciales en los que la astrología por medio de la carta natal se vuelve una guía indispensable para que la persona para hablar, lo entienda, aprenda a decidir, ¿ok? Aprenda a decidir su destino y no que la vida lo decida por uno. Entonces, eso era todo. Gracias a ti, María Luz. Que estén bien. Nuevamente, los invito a mi página astrologiasebastianaguirre.com. En la parte del blog, el primer artículo. Bienvenidos a la verdadera astrología. Chao, que estén bien. Nos vemos.